Hola, buenas a todos y a todas. Mirad, aquí os voy a dejar en esta presentación algunas pautas y recomendaciones para que podáis afrontar mejor la preparación de la prueba escrita que vamos a hacer, la última prueba escrita del trimestre. Sabéis que vais a tener que hacer en clase un comentario de texto histórico. El texto, no voy a desvelaros el misterio de cuál va a ser, pero sí que sabéis que va a versar sobre lo que es la independencia de Estados Unidos de América. Por lo tanto, si os dirigís a vuestro libro, os vais a encontrar que en la página 43 hay una serie de textos y de prácticas históricas que pueden ser cualquiera de ellas susceptibles de ser protagonistas del examen, ya sea la Declaración de Independencia, que aparece, ya sean los artículos de la Constitución de 1787, incluso hay un esquema de cómo se organiza la Constitución. En fin, ahí tenéis pues, para haceros un poco una idea de por dónde va a ir el texto. Ya os digo que va a ser un texto. Y para ayudaros, aparte de lo que podamos trabajar en clase, os voy a dejar esta presentación y de forma que os guíe a la hora de preparar el examen por vuestra cuenta en casa. Mirad, aquí tenéis que todo lo que es la estructura del comentario es la misma que venimos trabajando desde que comenzó el curso. Este esquema no lo vais a tener delante, entonces el día del examen todo esto tenéis que tenerlo medianamente claro para que sepáis cuál es la estructura, el orden y que no se os olvide nada. Ya sabéis que siempre empezamos por una introducción. La introducción aquí aparece dividida en 4 partes, la parte A, B y C. La realidad es que no hace falta que la compartimentéis tanto, simplemente que no olvidéis lo que va dentro de cada parte. Recordad que en la parte A, título y tema del que trata el documento, texto, si es completo o incompleto, si el destinatario es público o privado, la clasificación de la fuente, que solo puede ser primaria o secundaria y siempre tiene que llevar la palabra fuente delante, la naturaleza del texto, que puede ser historiográfico, jurídico, testimonial, narrativo, religioso, literario, político, circunstancial, el contenido, que a veces puede coincidir con la naturaleza o no, aquí tenéis ejemplos como político, religioso, económico, cultural, el autor y la fecha, momento histórico en el que se escribe. Muy bien, pues la posible texto del examen pues no lo conocéis, pero vamos a trabajar como si hipotéticamente fuese la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Entonces, en este caso, los datos que necesitáis son, por un lado, el título y tema del que trata, pues trata sobre la Declaración de Independencia de las 13 colonias. El texto será incompleto, seguramente. El destinatario va a ser público, seguramente. Y el tipo de fuente, pues será primaria. A no ser que se me ocurra poner un trozo de algún libro de historia que haya escrito un historiador de forma posterior. Entonces sería una fuente secundaria. Pero ya os digo que no van por ahí los tiros. Probablemente sea una fuente primaria. Su naturaleza pues puede ser historiográfica, siempre y cuando fuera fuente secundaria. Como en este caso no es fuente secundaria, pues tampoco va a ser una fuente historiográfica. Y si es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pues va a ser un documento de naturaleza jurídico. Que, por ejemplo, es el trozo de un discurso, pues sería testimonial. Que es el trozo de una carta, pues sería narrativa. El contenido, pues seguramente vaya a ser político. El autor, pues si por ejemplo es la Declaración de Independencia, pues serán los representantes de esas 13 colonias. Y la fecha momento, pues si fuera este documento, sería pues el 4 de julio de 1776. Continuamos en el comentario. Ya sabéis que esto no se puede colocar así en el examen, sino que en el examen tenéis que crear un párrafo y ese párrafo bien redactado contiene toda esta información puesta de una manera pues correcta y adecuada. Pasamos al siguiente punto del comentario, que sería el contexto histórico. Ya sabéis que esta es la parte más larga del examen y es una parte importante, donde además hay la nota tiene aquí un peso importante. ¿Qué tenemos que hacer en este contexto histórico? Pues tenemos que contar el proceso histórico y los acontecimientos que estaban teniendo lugar en el momento en el que se redacta este documento. Además, también, por supuesto, dar de explicar estos acontecimientos. Para el caso concreto que ustedes vais a tener que abordar en el examen, yo os doy 5 puntos y seguramente vuestro comentario tenga que organizarse en torno a estas ideas. En primer lugar, me gustaría que empezarais por un repaso a lo que son las revoluciones liberales y que pusieseis un poco de relación entre lo que es la independencia de Estados Unidos con las ideas de la Ilustración. Recordáis que se producen pues en el siglo XVIII y el vínculo y relación que se establece entre esta independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. Eso ya sabéis que lo hemos trabajado en clase y además lo tenéis también disponible en la presentación que os he preparado, donde os voy narrando pues cómo es el proceso de independencia de las 13 colonias. El siguiente punto será el punto 2, antecedentes de la independencia de las 13 colonias, y aquí vamos a ver un poco pues el contexto anterior a esta guerra de independencia.
qué eran esas 13 colonias, qué situación se encontraba, cuáles eran sus críticas, por qué estaban tan desconformes, qué ocurre en el motín del té y cuándo se produce ese punto 3, que sería la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que contéis un poco qué pasa ahí, cómo es ese documento, quién lo redacta, qué cosas establece en él y que va a ser además lo que ocasione el conflicto, lo que es la guerra. De la guerra pues tenéis muy poquitas cosas que contar, un par de batallas quizás que resaltar y poco más. Pues ya sabéis que la independencia de Estados Unidos pues se resuelve de forma bastante rápida, también en vuestro libro. Ya sabéis que se firma su Tratado de Versalles, por el cual se pone fin a este conflicto y a esta guerra y se reconoce la independencia de los Estados Unidos de América. De forma que ahí tenéis un poquito pues el punto 5, el que habría que abordar, hablando pues cómo se produce esa Constitución de 1787, que es una Constitución que se redacta posteriormente, y además cómo se organiza este nuevo Estado. Toda esa información ya sabéis que la tenéis en vuestro libro en las páginas 40, 42 y 43, además de la presentación comentada que tenéis disponible en Moodle. El siguiente punto va a ser el análisis histórico. El análisis histórico es muy importante no olvidarlo. En él, ¿qué se espera que ustedes tengáis que resolver? Pues tenéis que buscar las ideas principales y comentarlas con cierta profundidad. Además tenéis que tratar de explicar por qué ese documento dice lo que dice y relacionar lo que cuenta con el contexto histórico. Se trata de justificar algo, de contarlo con parcialidad, de establecer unas leyes, dependiendo del documento. Siempre, y esto está vinculado con lo anterior, relacionar el documento con el contexto histórico, en este caso relacionar el documento con la independencia de Estados Unidos, y hacer pues conexiones entre lo que ya sabéis y lo que dice el texto. Al final todo viene a circular por lo mismo. En este caso concreto que vais a tener ustedes que defender, pues esos artículos van a hacer referencia a las condiciones por las que las 13 colonias se establecen como una nación independiente. En esta parte de vuestro comentario, en lo que es el análisis, es interesante que intentéis buscar en el texto pues las ideas de soberanía nacional, de separación de poderes, de derechos del ciudadano, porque además le va a dar muchísima más profundidad a vuestro análisis y va a quedar mucho mejor. Ya sabéis que de alguna forma lo que se trata es de leer el texto un par de veces, 3 o 4, las que haga falta, de subrayar en el texto, en el examen, las ideas principales y luego de tratar de establecer una conexión entre esas ideas que expone el texto y los contenidos del tema que hemos estudiado. El punto final, la conclusión. La conclusión no es dar nuestra opinión, recordad. Tenemos que argumentar nuestra visión del asunto, pero a través del conocimiento histórico que ya poseemos después de haber estudiado el hecho. Se puede valorar también el documento, su importancia y poner en relación pues, con otras ideas. Recordáis que siempre os tacho el yo pienso, o el yo opino o el bajo mi punto de vista. Eso estaría todo mal, por lo tanto, por favor, no empecéis así. ¿Qué tenéis que hacer? Pues en este caso una valoración de la importancia del acontecimiento, que es la independencia de los Estados Unidos de América, que supone el nacimiento de una nueva y poderosa nación a partir de ese momento. Y además sería el momento quizás de hablar de las consecuencias de la independencia de Estados Unidos, que también en la presentación comentada pues tenéis un par de ideas o 3. Y punto. Y aquí terminaría pues este comentario de fuente histórica. Cualquier duda ya sabéis que puede ser resuelta tanto a través de Moodle, correo electrónico de Moodle, como en clase. De todas formas os recomiendo que siguiendo estas pautas que yo os doy en esta presentación y siguiendo las pautas que vamos a trabajar en clase, ustedes trabajéis previamente esta semana todo lo referente al comentario, de forma que cuando llegue el momento de hacerlo en clase, lo tengáis todo sabidísimo. Un consejo quizás interesante es hacer vuestro comentario tranquilamente en casa y luego pues cuando llegue el examen pues tenéis ese entrenamiento previo que es muy útil. Bueno, que tengáis mucha suerte y un saludo grande.